¿sí? Entonces, no sé si ustedes, de su experiencia y de lo que han hecho, quieren compartirme en el chat qué tipos de motores de búsqueda utilizan si es que quieren conseguir artículos científicos. Vayan poniéndome ahí en el chat cuáles han utilizado ustedes. Vamos, entonces por aquí alguien está diciendo PubMed, UpToDate, Google Scholar, Clinical Key. Ok, vamos copiando estas cosas, ¿ya? Vamos poniendo aquí. PubMed, Google Scholar, Clinical Key. Me dijeron UpToDate. Que alguien dijo Scopus. Ok. ¿Algo más? ¿Creen? Ok, entonces, como ustedes ven, hay múltiples motores de búsqueda. El objetivo de los motores de búsqueda es que es una base, un repositorio que contiene artículos científicos que son publicados, ¿sí? Y los artículos científicos que se publican, prácticamente lo que sucede con un artículo científico, ¿no es cierto? Es que se publica en una revista, cualquiera sea esta que le conocemos en inglés como journal, ¿cierto? Y esta revista aplica a las distintas bases de datos que existen. Ya dice que estoy dibujando una computadora para decir base de datos, ¿ya? Aplican a las distintas bases de datos que existen y este proceso se conoce como indexación, ¿ya? Entonces, cuando les dicen que publiquen en revistas indexadas, se refiere a eso, se refiere a revistas que están contenidas dentro de estas bases de datos, ¿sí? Ahora, UpToDate no es una base de datos para artículos científicos. UpToDate es una base, ni siquiera es una base, pero UpToDate es un servicio en el que prácticamente está lleno de revisiones bibliográficas por expertos, en donde existen muchos temas, pero no es que es un artículo científico, ¿sí? Eh, este, tanto como un wiki tampoco, porque el concepto de una wiki es que es de libre acceso y que cualquier persona puede editar, pero esto es más bien, es como un libro que se autorrenueva a sí mismo, hecho por personas que están en el tope de su campo, porque no es que cualquiera puede aportar nomás a UpToDate. Clinical Key sí es un motor de búsqueda. PubMed es el motor de búsqueda, pero la base de datos de PubMed, la más grande, se llama Medline. ¿Sí? Scopus también lo es, Cochrane también lo es, Dynamed, y aquí les falta una súper importante que es Embase. Las mejores bases de datos de donde más sale la evidencia científica o donde más van a encontrar evidencia de calidad va a ser Embase, Cochrane, PubMed y Scopus, ¿ya? Google Scholar, en cambio, es súper bueno para lo que conocemos como literatura gris, ¿ya? La literatura gris es aquella que no está indexada en revista, o sea, que no es parte de una revista indexada en estas bases de datos y que puede ser que contenga información que no aparece aquí. Entonces, por eso se llama literatura gris, porque usualmente no se la reporta o no se la lee. Google Scholar es el mejor buscador para encontrar literatura gris, porque en Google aparecen especialmente una gigantesca cantidad de artículos comparada con las otras bases de datos. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, ustedes quieren buscar artículos de Latinoamérica o el Caribe, Lilacs
es un motor de búsqueda que también es súper bueno, que contiene estas revistas indexadas. ¿Ya? Entonces, la pregunta que siempre me hacen, ¿no es cierto? La pregunta que siempre tienen los estudiantes de medicina ¿es lo mismo publicar en cualquier revista? La respuesta es no, no es lo mismo publicar en cualquier revista. Se tiene que publicar siempre en una revista que esté indexada, ¿ya? Y entre mejor indexación tenga, más visto va a ser el artículo y más peso va a tener en su currículum, ¿sí? Entonces, las revistas no las revistas, perdón, las bases de datos que les he marcado ahí, PubMed, Scopus, Embase y Cochrane son las mejores. Si es que, por ejemplo, su objetivo es irse a Estados Unidos, en lo único que tienen que enfocarse es en publicar en una revista que esté indexada en PubMed. Ahora, muchas veces las revistas tienen múltiples indexaciones, es decir, una revista puede estar indexada tanto en PubMed como en Scopus como en Embase. A veces no, a veces solo en PubMed, solo en el otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a los distintos motores de búsqueda que podemos utilizar. ¿Ya? Los que son gratis, que les vamos a marcar aquí con un puntito verde, tenemos a PubMed, tenemos a Google Scholar y a Cochrane. Estos de aquí son open access, es decir, no les cobran nada por hacer la búsqueda, ni descargarse los abstracts, ni nada. ¿Sí? Pero el resto, como por ejemplo Clinical Key y Scopus, Lilacs también es gratis. Clinical Key y Scopus cuestan, ¿sí? Tienen un costo y Embase también, tienen un costo de suscripción que puede ser alto y ahí dependerá de su universidad si es que tiene acceso a estas o no. ¿Ya? Pero por lo menos PubMed y Google Scholar sí son completamente gratuitas. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a las bases de datos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí en cuanto a las bases de datos que existen? Hay más, ¿no? Hay Trip Database, hay bastantes bases de datos. Pero como les digo, con tal de que ustedes manejen unas 3, pues están bien. ¿Ya? ¿Alguien alguna pregunta hasta aquí? Bien, ya. Entonces, esas son las bases de datos. Ahora, una base de datos, o un buscador, sí, llamémoslo buscador, funciona tal cual como funciona Google, ¿no es cierto? Hay que colocar algo ahí para que nos dé, para que nos retorne unos resultados y que sean los resultados que nosotros queremos. Entonces, la típica en Google, si es que yo, por ejemplo, quiero, yo qué sé, instalar un programa en mi Mac, que como mi Mac es súper vieja y ya no puedo, pongo en Google cómo instalo el programa Patito en la Mac, ni sé qué, ¿no es cierto? Es lo que ponemos. No es que buscamos con palabras específicas, sino que ponemos todo un texto grandote, ¿sí? Y Google pues encuentra la respuesta, ¿no? Pero eso no significa que es la manera más eficiente de buscar. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer una búsqueda eficiente? ¿Ya? Cada uno de estos, al ser un buscador bibliográfico, utiliza lenguaje de computación, ¿sí? Y el lenguaje de computación utiliza términos específicos y algo que se conoce como operadores booleanos, ¿ya? Entonces, cuando decimos operadores booleanos, nos referimos prácticamente al lenguaje de la computadora que utiliza para asociar los términos que ustedes quieren, ¿ya? Y tenemos principalmente dos. Hay muchos más, muchas formas más de combinar, formas más complejas, que no tiene sentido decirles ahorita porque no es que son vitales para hacer una buena búsqueda ni para publicar. Entonces vamos a mantener esto simple, ¿ya? Los dos operadores booleanos que van a utilizar ustedes van a ser AND y OR, ¿ok? ¿Qué significa el operador booleano AND? El operador booleano AND, díganme, pónganme en el chat cualquier enfermedad o factor de riesgo, lo que ustedes quieran, pónganme ahí algunas cosas. Pónganme en el chat algunas cosas de estas.
Ok, por aquí me dijeron cáncer, COVID, SIDA. Ya, entonces digamos que aquí tenemos cáncer, aquí tenemos COVID. Digamos que aquí tenemos COVID y acá tenemos SIDA. Ya. ¿Qué significa el operador booleano AND? Cuando conectamos dos términos con AND, significa que queremos que el motor de búsqueda nos saque un artículo científico que contenga ambos términos definitivamente. En este diagrama de Venn, AND significa esto de aquí. ¿Ya? Es decir, si es que un artículo, por ejemplo, contiene solamente cáncer, pero no habla nada de COVID, no me va a mostrar. Si es que contiene solo COVID, pero en ningún lugar habla algo de cáncer, tampoco me va a mostrar. Solo me va a mostrar aquellos que contengan las dos cosas dentro de sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué tan específico es esto? Depende de qué tan bien están introducidos los artículos dentro de el motor de búsqueda, ¿sí? Y si ustedes leen algún artículo, no sé si ahorita en su compu tienen algún artículo que se han cargado y si es que pueden abrirlo ahorita, háganlo. Pero se van a dar cuenta que en el artículo siempre hay una sección abajo del título que dice keywords, por ejemplo, que es lo que los autores ponen. Entonces, esos keywords van a ser importantes para la búsqueda, cómo busca el buscador, etcétera. Pero en general, un operador booleano AND significa, ¿ya? Mientras que un operador booleano OR, en este caso que hicimos COVID or SIDA, eso significa que queremos todo. ¿Ya? Es decir, me va a mostrar artículos que hablen solo de COVID y no tengan nada que ver con SIDA. Me va a mostrar artículos que hablen de SIDA y no tengan nada que ver con COVID. Y me va a mostrar artículos que hablen de los dos, tanto COVID como SIDA. ¿Sí? Entonces les pregunto, ¿cuál de estos dos operadores booleanos me ayudará a hacer una búsqueda súper específica? ¿Qué dicen? ¿Cuál de estos operadores booleanos me ayudará a hacer una búsqueda súper específica? AND, ¿no es cierto? Y esto es lo que muchas personas se confunden, que creen que AND no es aditivo, ¿no es cierto? Dices y, piensa que va a ser algo gigantesco, pero más bien entre más ANDs haya, más restrictivo se vuelve la búsqueda, ¿ya? En cambio, mientras más ORs haya, más amplia se vuelve la búsqueda. Y ahora, ¿significa que tengo que utilizar solo uno o ambos? ¿Está mal si utilizo el uno? No, no, no. Esto es más o menos como si estuvieran ustedes cocinando, ¿ya? Es decir, cuántos ingredientes y qué cantidad de los ingredientes utilizan dependerá de lo que ustedes quieran que sea el resultado final, ¿no es cierto? El otro operador booleano que pueden utilizar, pero que no se utiliza muchas veces es que el resto de los criterios está bien y que no vamos a utilizar ahorita cuando hagamos una búsqueda, es not, ¿ya? Entonces, lo que not les dice, digamos que volvemos a poner ¿qué ponemos? Pongamos COVID y pongamos influenza, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les dice not? Lo que les dice not es exclúyeme cualquiera de la otra pendejada, ¿no es cierto? No quiero nada que diga la palabra, por ejemplo, en este caso, influenza. Solo quiero que diga COVID. Si es que dice COVID e influenza, ya nada, me muestras nomás, pero a mí me interesa que diga COVID y en la mayor posible que no diga nada de influenza. Eso es lo que significa not. Entonces, estos operadores booleanos son nada más que, como acaba de decir alguien en el chat, son operadores lógicos. ¿Ya? Entonces, que le permite a la computadora mostrar una cosa y otra no. Pero algo que es súper importante en esto, ¿ya? Es el orden. ¿Sí? El orden es súper importante en esto. ¿Ok? Y les voy a demostrar con un ejemplo. Digamos que yo quiero ahorita responderme la pregunta si es que los pacientes con cáncer y COVID tienen mayor mortalidad. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero saber y quiero buscar artículos en ese efecto. ¿Ya? Entonces, digamos que ponemos cáncer
or neoplasm, ¿cierto? Neoplasia, and COVID and mortality or death. ¿Ya? Digamos que yo pongo esto. ¿Sí? Tiene lógica, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál va a ser el problema cuando yo meta esto? Es que la computadora va a leer en esta dirección. Sí, entonces lo que la computadora va a hacer es empezar a darme datos en esa dirección. Entonces, primero va a coger cáncer o neoplasia, ¿no es cierto? De ahí va a combinar solamente neoplasia con COVID. De ahí va a combinar solamente COVID con mortalidad y solo va a buscar el OR entre mortalidad y muerte. Entonces me sale completamente una papilla que no me sirve para nada. Es por eso que aquí tienen que introducirse paréntesis, ¿ya? Porque cuando a la computadora le pongo un paréntesis, le estoy indicando que el operador booleano que hay adentro solo afecta a las cosas que están dentro de paréntesis y no afecta al resto, ¿ya? Entonces vamos a volver a hacer este ejemplo de queremos saber cáncer, queremos saber COVID, queremos saber... Uy, ¿qué hice? Quería hacer una calavera. Bueno, queremos saber mortalidad, ¿ya? Cáncer, COVID, mortalidad. Eso es lo que queremos saber, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Y aquí siempre les enseño, utilicen los paréntesis cuantos términos ustedes necesiten asociar. ¿Cuáles van a ser sus palabras claves? Pues va a ser cáncer, va a ser COVID y va a ser mortalidad. Ahorita no se preocupen si es que esté específico, si es que no esté específico. Si es que está específico, si es que no está específico, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver cómo le especificamos mucho más a esto. Pero digamos que esos son nuestros tres términos. ¿Sí? Entonces, yo que quiero un paréntesis por cada uno de esos términos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esto y digamos que cáncer vamos a hacer en rojo, COVID vamos a hacerlo en verde y mortalidad vamos a hacerlo en azul. ¿Ya? Entonces, yo quiero buscar cáncer, ¿no es cierto? Entonces, pondría cáncer, ¿ya? Y aquí, si es que yo quiero estar seguro de encontrar todo lo que sea de cáncer, necesito poner más palabras que solo cáncer, ¿no es cierto? Porque qué tal que un artículo, en vez de poner cáncer, puso neoplasia o puso carcinoma, ¿sí? Entonces, digamos que yo necesito eso, necesito incluir las variaciones de cáncer, ¿sí? Entonces, si es que yo necesito incluir las variaciones de cáncer, les pregunto, ¿qué vamos a poner aquí? Entonces, cáncer, pónganme ahí en el chat en inglés, ¿qué otras variaciones de cáncer se les ocurre? Ya, por ejemplo, tendríamos neoplasm, ¿cierto? Muy bien, tendríamos malignancy. ¿Qué más? Podemos poner tumor. Ya, podemos poner carcinoma, etcétera. ¿Qué operador booleano utilizarían ustedes para combinarles a estos de aquí? ¿Qué dicen? Todos pongan en el chat. ¿Qué operador booleano utilizarán? OR. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante, acuérdense, OR es el operador booleano de los sinónimos. Así me acuerdo yo. ¿Sí? Entonces, todo esto va combinado con OR. ¿Ya? ¿Cierto? Y cierro paréntesis. Entonces, ¿qué me va a dar el motor de búsqueda dentro de este paréntesis? Me va a dar todas las posibles combinaciones que tengan estas cosas. ¿Sí? Dentro de ese paréntesis. ¿Ya? Ahora digamos que queremos hablar de COVID, ¿cierto? Queremos hablar de COVID y pues vamos a poner COVID-19, ¿cierto? Podemos poner coronavirus, bla, 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 disease 19, ¿cierto?
Podemos poner SARS-CoV-2. Podemos poner ¿qué más podemos poner? Sudden Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2, ¿no es cierto? Podemos poner Novel Coronavirus, etcétera, etcétera, ¿ya? Nuevamente, ¿cómo le combinarían a estos términos de las distintas formas de decir COVID? ¿Qué operador booleano utilizaría? OR también, ¿no es cierto? Entonces aquí también viene un OR, acá también viene un OR, pero ¿qué utilizarían para combinar cáncer con COVID? Ahí ya viene AND, ¿no es cierto? Porque quiero artículos que contenga cualquiera de estas palabras combinada de cualquier manera con cualquiera de esas otras. ¿Ya? Por eso sirve el paréntesis, ¿me cachan? Y entonces imagínense ustedes que si es que ustedes tienen cualquier pregunta de investigación que ustedes les dé la gana, solo es cuestión de separar la pregunta en palabras clave, utilizar OR para poner sinónimos de esas palabras y utilizar AND para combinarlas, ¿no es cierto? Y obviamente acá vendría otro AND y aquí vendría el de mortalidad, ¿no es cierto? Mortality, death, ¿qué más podemos poner? Deceased, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y obviamente todo esto estaría combinado con OR, ¿ya? Entonces, ahí lo que ustedes han hecho es mandar una red relativamente amplia con los ORs, pero irle acortando con los ANDs, cosa que lo que les va a salir en el motor de búsqueda, en la mayoría, va a ser artículos que solamente contengan la combinación de cáncer, COVID y mortalidad, ¿ya? Ahora, muchas veces les va a salir cosas que no tienen absolutamente nada que ver con su búsqueda, ¿sí? No sé si les ha pasado a los que han hecho y han dicho, pero ¿por qué si puse los términos, por qué me está saliendo esta tontera que no tiene absolutamente nada que ver? ¿Ya? Eso es porque cuando nosotros ponemos una combinación de palabras, le permitimos a PubMed que mediante sus algoritmos o a cualquier motor de búsqueda, mediante sus algoritmos, piense a qué nos referimos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, colocar COVID-19, ¿sí? Solo colocar COVID-19. PubMed puede entender como uno solo, como COVID-19, puede entenderle solo como COVID, puede entenderle solo como 19. Si es que ponemos coronavirus, disease, bla, 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 puede entenderle solo como coronavirus, puede entenderle solo como disease, puede entenderle de distintas maneras. Y por eso nos puede botar resultados que absolutamente no tienen nada que ver con la búsqueda. Es que yo quiero restringirle a PubMed que piense y quiero que solo me busque lo que yo le estoy pidiendo que me busque. Es decir, si mi término es COVID-19 y yo quiero que PubMed me busque solamente los artículos que diga COVID-19 y me excluya los que diga, por ejemplo, COVID sin guión, utilizo comillas y pongo la palabra o grupo de palabras entre comillas. Ahí lo que estamos diciéndole al motor de búsqueda es esto exactamente lo que quiero y yo no quiero que vos interpretes absolutamente nada. Cuando queremos hacer una búsqueda amplia no se recomienda el uso de comillas. Cuando queremos una respuesta mediante pocos artículos a una pregunta específica, pueden utilizar comillas. Sí, entonces, como decía, todo depende para qué están haciendo ustedes la búsqueda. ¿Ya? Ok. Entonces, así se pueden combinar los operadores booleanos y los términos de búsqueda. ¿Alguien alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Estamos todos bien? Ya vamos a ver eso, no tiene mucho que ver. Ahorita aquí alguien me pregunta el uso de mesh. Los términos mesh principalmente aparecen en PubMed, en algunos otros motores aparecen, ya vamos a hablar de lo que es, pero hasta ahorita estamos claros cómo hacer una búsqueda como la que acabamos de ver, ¿no es cierto? ¿Alguien alguna pregunta de lo que acabamos de ver?
¿No? Ok. Entonces, como ustedes entenderán, para yo poder hacer una búsqueda, esto ustedes, chicos, van a aplicar en cualquier estudio que ustedes hagan. Mucho más cuando van a utilizar o cuando van a hacer una revisión sistemática o revisión de literatura, pero en todo estudio, desde un reporte de caso hasta un estudio clínico aleatorizado, se necesita aprender a hacer una búsqueda, porque todo estudio necesita un marco teórico. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso del marco teórico? Es decir, todo estudio necesita que se basen y que expliquen lo que se conoce hasta el momento y cómo aporta su estudio, ¿no es cierto? Entonces, para eso se necesita hacer una búsqueda. ¿Sí? Entonces, cualquiera que sea el estudio que ustedes hagan, necesitan hacer una búsqueda. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando yo estoy planeando un estudio, o inclusive si es que yo estoy en el hospital y viene un paciente que no tengo ni jota idea qué tendrá, o es una enfermedad interesante que quiero aprender más, o ver qué ha salido de nuevo en cuanto a tratamiento y cosas por el estilo, el aprender a utilizar estos motores de búsqueda de esta manera les va a ayudar a poder encontrar su respuesta súper rápido. Y para eso utilizamos algo muy útil que se conoce como la pregunta pico. ¿Ok? La pregunta pico típicamente fue elaborada o se utiliza mucho más cuando uno quiere hacer un estudio experimental. ¿Sí? Como por ejemplo un estudio clínico aleatorizado, pero evolucionado eso como ser una guía para cualquier diseño de estudio y se le puede utilizar con libertad. ¿Ah? ¿A qué me refiero con libertad? Vamos a ver eso ahorita. Entonces, PICO es un acrónimo, ¿sí? Que significa prácticamente cuáles son los participantes. Y vamos a dejarles como participantes. Muchos dicen población, pero si es que decimos participantes, entendemos que puede ser para cualquier estudio. ¿Cuáles son los participantes? ¿Cuál es la intervención? ¿Sí? Intervención de cualquier tipo, sea experimental o no experimental. ¿Ya? ¿Con qué comparo si es que existen comparaciones? ¿Ya? ¿Y cuál es el outcome? ¿O cuál es el resultado? ¿O la consecuencia que yo quiero ver? ¿Sí? Entonces, fíjese, por eso les digo que esto es un estudio esta es una pregunta que se utiliza mucho más en estudios clínicos, porque en estudios clínicos aleatorizados tengo grupos de participantes en los que intervengo de manera experimental, en que ha ido por lo menos 2 grupos para compararles y que tengo un resultado que quiero ver, ¿sí? Entonces, un estudio clínico aleatorizado siempre tiene que tener una pregunta pico, ¿ya? Hay variaciones de la pregunta pico, ¿sí? Algunos dicen, algunos les gusta utilizar en vez de pico, picos, ya con una S al final, que significa diseño del estudio, ¿sí? Study design, que significa si es que el diseño que tú estás proponiendo es el mejor para la pregunta de investigación que tú te estás haciendo. Ya, entonces hay variaciones de la pregunta pico. Pero con tal de que sepan solamente pico, pues eso es lo más útil en verdad. ¿Ya? Otros en vez de pico le ponen picot y la T es de tipo de estudio, que es lo mismo que picos de study question, ¿cierto? Es el study design, perdón, es la misma pendejada, ¿sí? Por si ustedes se encuentran con estas variaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo utilizo la pregunta pico para yo crear mi estudio? ¿Sí? Entonces, digamos que yo quiero hacer un estudio. ¿De qué quisieran hacer un estudio? Alguien que quiera hacer, no que quiera hacer un estudio, pero alguien que se le ocurre de qué quisiera hacer un estudio, que alce la mano, se quite el mute y nos diga para ver si es que formamos una pregunta pico. Nadie. A ver, Paula Vázquez, ¿qué dices? Hola, Dean. ¿Qué dices, pibe? ¿Cómo vas? Quizá comparar, hacer un estudio para ver si las herramientas en línea para, para aprender medicina son igual de eficaces que estar en clases presenciales. Muy buen No sé estudio. ya.
Muy buen estudio. Estudia herramientas en línea para enseñanza. Perfecto. Medicina. Ok, entonces, por ejemplo, es lo que dice la Pau, ¿no es cierto? Quiero saber si es que este maldito semestre en línea verdaderamente está sirviendo de algo o no. Y eso es una pregunta que hasta docentes nos hacemos. Excelente. Entonces, digamos que este es el estudio, ¿no es cierto? Ese es el estudio que yo tengo. Entonces, ¿cómo utilizo picos? Pues me pongo a pensar en cada uno de estos acrónimos. Entonces, P, participantes. Ahí me pregunto, ok, ¿quién quiero o a quién quiero reclutar para mi estudio? ¿Sí? Puede ser, si quieren, vayan poniendo en el chat ustedes qué piensan, pero me imagino que lo que necesito reclutar en este caso de ley van a ser estudiantes de medicina, ¿no es cierto? Estudiantes de medicina. Capaz que quiero reclutar capaz que quiero reclutar dos grupos, por ejemplo. Capaz que quiero reclutar un grupo que sea estudiantes de medicina que recibieron clases en línea y que antes no recibieron clases en línea, o sea, que era presencial. Y capaz que quiero reclutar un segundo grupo de estudiantes de medicina que desde que entraron a la facultad solo han recibido clases en línea. Capaz que quiero reclutar estudiantes de medicina solamente, por ejemplo, de Quito. O no, capaz que quiero estudiantes de medicina de Quito y de Guayaquil. O capaz que no me importa, quiero estudiantes de medicina del Ecuador o de Latinoamérica, de tal a tal edad, en tal facultad, en tales facultades. Eso es los participantes. ¿Entienden? Entonces, en los participantes yo tengo que ser súper específico de qué es lo que quiero. Entonces, digamos que en nuestros participantes, para hacerle simple, queremos reclutar a estudiantes de medicina que están cursando la carrera, no exalumnos ni que se salieron o que están en un periodo de no estudiar, sino digamos estudiantes de medicina cursando la carrera en las facultades de medicina de Quito. ¿Ya? Digamos que esos son mis participantes. ¿Listo? Chévere. Ahora digamos la intervención, ¿no es cierto? O la exposición o no exposición. ¿A qué están expuestos estos estudiantes según lo que quiere estudiar, averigua la Pau? Pues están expuestos a clases en línea, ¿cierto? Y aquí puedo ser más específico, ¿no es cierto? Puedo decir, yo quiero evaluar solamente los estudiantes que estén expuestos a más de 5 horas de clases en línea. O yo quiero evaluar a los estudiantes que están expuestos solamente a clases magistrales a través de Zoom, ¿ya? Etcétera, etcétera. Eso sería la intervención. ¿Qué es comparación? Si es que yo tengo dos grupos que puedo comparar, pues ahí coloco cuál va a ser la comparación. Por ejemplo, uno podría ser estudiantes de ciencias clínicas versus estudiantes de ciencias básicas. Otro podría ser, como había dicho, estudiantes que siempre tuvieron el semestre en línea versus los que antes no tenían el semestre en línea. O puede ser que yo no tenga comparación, ¿no? Y no pasa nada. ¿Y cuál es el resultado que yo quiero ver? ¿Cómo quisiera medir esto? Por ejemplo, quiero saber el cambio de notas. O sea, quiero comparar o quiero ver cómo han evolucionado las notas cuando no era en línea a lo que sí es en línea. O quiero saber, capaz no el cambio de notas, quiero saber la percepción estudiantil. ¿Qué sienten los estudiantes de medicina? O capaz no quiero buscar una escala internacional para valorar ansiedad y aplicar a estos estudiantes para ver el nivel de ansiedad o el nivel de estrés, o si es que existe grados o no de aislamiento social, de depresión, o quiero saber, o quiero hacerles una prueba estandarizada, por ejemplo, quiero tomarles una prueba de algún tema después de que recibieron clases. Entonces, esos son los resultados que yo espero de mi estudio. Sí. Entonces, fíjense que la pregunta pico, como acabamos de demostrar, me ayuda a pensar en cada una de las pequeñas cosas que tiene que tener mi estudio. Y si es que yo quiero diseñar un estudio, chicos, la pregunta pico es el primer paso. Entre mejor esté hecha la pregunta pico, menos problemas me voy a enfrentar después. Tiene que estar súper bien definida. Sí, entonces, por ejemplo, si es que alguien les dice, ve, yo quiero
como dijo ahorita la Pau, quiero pedir, díganme algo rapidito de qué es lo que quieren estudiar. Les dice, yo quiero saber qué pasa con el semestre en línea. Chévere. Quiere saber qué pasa con el semestre en línea, pero eso no es una pregunta de investigación aún, ¿no es cierto? Hay que transformarle a una pregunta de investigación. ¿Y cómo le transformo una pregunta de investigación? Aplicando el acrónimo PICO. ¿Ya? Entonces, fíjense que la pregunta de investigación en este caso, digamos, lo que hemos elaborado sería, en los estudiantes de medicina que se encuentran cursando activamente la carrera en las facultades de medicina en la ciudad de Quito, el recibir por más de 5 horas clases en línea magistrales mediante la plataforma Zoom se ha asociado a un cambio en su calificación ponderal general, o se ha asociado a mayor estrés, o se ha asociado a un mayor puntaje en la escala de ansiedad, o se ha asociado a un mayor puntaje en la escala Sad Persons de depresión. ¿Entienden? Esa es la pregunta. Entonces está súper definida. Cosa que yo sé a quién tengo que reclutar, qué es lo que tengo que aplicar, etcétera, etcétera. Eso es una pregunta pico. Ahora, también puedo elaborar una pregunta pico si es que yo en cambio quiero buscar, hacer una búsqueda de algo, si una búsqueda bibliográfica. Entonces, por ejemplo, ahorita la Pau ha diseñado así su estudio, ¿no es cierto? Claro que esto se va a ir refinando conforme sigan haciendo el estudio, pero por lo menos la pico ya les da un punto de partida. ¿Ya? Ahora digamos que queremos buscar algo, ¿ya? Queremos hacer una búsqueda bibliográfica de algo porque vi un paciente interesante en el hospital o algo así por el estilo. Ya, entonces alguien que me quiera decir ahora algo que quisieran saber de medicina, alguna búsqueda bibliográfica que quisieran hacer, de cualquier tema. No solamente díganme el tema, sino un poco más específico qué es lo que quisieran saber, por ejemplo. ¿Nadie? Puede ser tal vez nuevos tratamientos para la epilepsia. Ok, chévere. Entonces tú me dices nuevos tratamientos para la epilepsia. Ya. Buenas. Entonces yo quiero saber qué nuevos tratamientos habrá para la epilepsia. Chévere. Entonces vamos. Población. ¿Ya? Y tú misma, Alison, respóndeme, ¿en quién quieres? ¿Quieres en pacientes pediátricos? ¿Quieres en adultos? ¿Quieres en adultos mayores? ¿En quién quieres saber los nuevos tratamientos de epilepsia? En pacientes adultos, Adultos, ok. Entonces queremos, ¿qué población queremos? Que si queremos pacientes adultos con epilepsia. Y quieres que estos pacientes adultos, quieres saber los tratamientos en pacientes adultos con epilepsia de nuevo inicio, quieres saber el tratamiento en pacientes adultos con epilepsia refractaria a tratamiento, es decir, que ya han recibido bastante tratamiento y no funciona, ¿qué quieres saber? refractaria. Ya, entonces sería adultos con epilepsia refractaria, vendría a ser mi población, ¿cierto? Ya. Tú quieres saber nuevos tratamientos, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a nuevos tratamientos, que sería la intervención, ¿qué quieres? ¿Quieres saber solo farmacológico o también quieres saber tratamientos quirúrgicos? Puede ser los dos. Pues claro, puede ser O los dos. Ya, entonces, tú dices, entonces, chévere, yo quiero tanto medicamentos y también quiero cirugía. Chévere. Ya, entonces, comparar generalmente cuando es una pregunta de qué es lo que quieres saber, no tiene que por qué haber un comparador, a menos que quieras comparar, por ejemplo, medicamento versus cirugía, pero no va a tener comparador. ¿Y qué es lo que quisieras saber de esto? Por ejemplo, ¿quieres saber si es que disminuyen los ataques? ¿Quieres saber qué es lo que te gustaría aprender de eso? Si funcionan, ¿qué es lo que quieres saber? puede ser si hay una mejor adherencia a los tratamientos. Muy bien, ok, adherencia. Okay. Adherencia, y cuando hablamos de adherencia también decimos efectos adversos prácticamente, ¿no es cierto? Porque se sobreentiende que a menor efecto adverso, mayor es la adherencia. ¿Ya? Eso es lo que queremos saber. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una pico no muy específica, pero ¿de qué me sirve esta pico? Lo que yo empiezo a hacer ahora con esta pico es de la P, la I, la C y la O, sacar los términos clave para formar mi búsqueda. ¿Ya? ¿Sí? My search terms, así se le conoce en inglés, search terms. Quiero formar
mis términos de búsqueda. Sí, entonces vamos a formar los términos de búsqueda. Como ya hemos hecho, vamos a hacer un paréntesis y decimos adultos con epilepsia. Tengo dos opciones aquí. Número 1, coloco la palabra adulto en el motor de búsqueda para que busque la palabra. O número 2, mediante los filtros que tiene el motor de búsqueda, solamente elijo los estudios que me incluyan los adultos. ¿Ya? Lo mejor es el segundo. Si lo mejor es no poner en tus términos, sino utilizar los filtros. Entonces, esto de aquí, adultos, va a ser respondido mediante la utilización de filtros del motor de búsqueda. ¿Ya? Entonces vamos a poner epilepsia refractaria. Entonces vamos a poner refractory epilepsy, or drug resistant epilepsy. Digamos que solo vamos a poner estos dos. Yo les voy a mostrar después cómo buscar más sinónimos. ¿Ya? Ahí tenemos lo primero. ¿Sí? Queremos saber medicamentos. ¿Ya? And si queremos saber medicamentos y cirugía, no tiene mucho sentido colocar la palabra medicamento y cirugía, ¿no es cierto? Sino que lo colocamos dentro de algo grandote que incluye ambos, que sería treatment, ¿cierto? Treatment or management or therapy. ¿Ya? Queremos saber adherencia. ¿Ya? Entonces ponemos and. Yo pondría aquí adverse effects, cambiamos de color. Ya. Adverse effects or complications or adherence, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, bien, la pregunta pico me ayudó a formar mis términos de búsqueda ahora, pero ella me dijo, quiero saber los nuevos. Entonces, puedo colocar, por ejemplo, new novel, etcétera, aquí. No me va a ayudar mucho, sino que, ¿cómo voy a manejar la palabra nuevo? Voy a manejar nuevamente con el filtro, porque los motores de búsqueda me permiten filtrar artículos según el año. Entonces, si es que, por ejemplo, para Allison nuevo es los últimos 5 años, pues ella dice, ve, solo muéstrame los artículos que han salido los últimos 5 años. O el último año, solo muéstrame los artículos del último año. Y ahí te van a aparecer los nuevos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué tan específico quieres ser? Va a depender de qué tanto están formados tus criterios de búsqueda. Por ejemplo, si tú quieres saber cómo se maneja un paciente con epilepsia refractaria del lóbulo temporal, que es afroecuatoriano, que tiene hipertensión y que ya va consumiendo 3 fármacos, pues los términos de búsqueda que vas a tener que utilizar ahí van a ser tan restrictivos que te van a aparecer pocos artículos. Y eso es bueno, porque tú estás buscando para responder una pregunta clínica. Si es que tú quieres hacer un estudio o leer e informarte, lo mejor es que tus criterios de búsqueda sean un poquito más amplios, ¿ya? Entonces, déjenme, voy a conectarme ahorita en la compu para, si me pueden admitir a la reunión, ahorita creo que voy a aparecer nuevamente por ahí. ¿Ya? Chévere, sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí. ¿Confirman por ahí alguien? Sí, bien. Ya, ok. Bien, entonces, estos son los términos que tenemos aquí. Déjenme, voy a... Ya. Vamos a entrar a PubMed. Y vamos a utilizar estos términos que hemos hecho con Allison, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos dicho refractory epilepsy or drug resistant epilepsy.
¿Ya? Entonces, refractory epilepsy or drug-resistant epilepsy. And creo que hemos puesto treatment or therapy or management. And, ¿qué habíamos dicho? Complications or effects or ¿ya? Esos son los términos de búsqueda, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a esperar ahorita es que me dé los resultados de combinación de epilepsia refractoria con tratamiento y complicación. ¿Cuál es el problema de este término de búsqueda que hemos puesto aquí? Fíjense que tenemos 3 palabras ahí, ¿no es cierto? Drug Resistant Epilepsy. Aquí le estoy dejando a PubMed que me interprete como él quiera. Puede ser que solo me interprete drug o resistant o epilepsy. Si es que yo quiero que me interprete tal cual, ¿qué debería colocar aquí? Pongan en el chat. Si yo quiero que me interprete tal cual, así como drug resistant epilepsy, comillas, ¿no es cierto? Vamos a poner 5 comillas y vamos a ver qué pasa. Entonces le damos a search y me aparecen 4.336 resultados. ¿Sí? Porque mi búsqueda es súper amplia. Vamos a poner comillas a ver si es que da algún efecto. Vamos a poner refractory epilepsy entre comillas. Vamos a poner drug resistant epilepsy entre comillas y veamos si da algún efecto. ¿Sí? Entonces acuérdense, tenemos 4.336 resultados. ¿Ya? Y fíjense, con comillas bajó a 2.339. Quiero que se den cuenta de lo específico. Vamos a regresar. 4.336, solo por poner unas simples comillas, bajó casi el 50%. ¿Ya? Y estamos encontrando cosas que queríamos. Miren, herbal medicine in the treatment of epilepsy, epilepsy and seizure-related hospital admissions, blah, 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 prospective observational study. Provoking factors were identified 40% with poor medication adherence. Ahí está lo que quería saber. Ahora, ¿dónde están los filtros? Están aquí en la mano izquierda. ¿Sí? Queremos solamente adultos, dijo, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí y ponemos adulto mayor a 19 años. Check. Me baja 1171. Queremos solamente los nuevos. ¿Qué para ti nuevo qué es, Alison? ¿Quieres últimos 5 años? ¿Quieres solo 2020? ¿Qué quieres? Puede ser 5 años. Claro, ya. Pues vamos desde 5 años. Okay, entonces cogemos desde el 2015. ¿Ya? 575 resultados. Muy bien. Vigabatrin add-on therapy for drug-resistant focal epilepsy. Literalmente lo que ella quería. ¿Sí ves? Vigabatrina como terapia adicional para la resistencia, para la epilepsia focal drogo-resistente. Dietas ketogénicas para epilepsia drogo-resistente. ¿Ya? Una revisión sistemática de calosotomía de cuerpo calloso utilizando terapia láser intersticial de resonancia magnética. Esto es de lo más nuevo que existe en el tratamiento de la epilepsia, el LIT. ¿Sí? Entonces, ya ven, así se hace una búsqueda utilizando Pico para responderme una pregunta que yo quiero. Entonces, si alguna vez les mandan un deber, por ejemplo, a Alison, y solamente utilizar bien los términos de búsqueda, no tienen que pasar 5 horas buscando lo que necesitan, porque como se dan cuenta, 1, 2, este es un reporte de caso, 4. Ya estas 4, y encima más una revisión sistemática, yo le di una respuesta súper útil a lo que quería saber Alison. El uso de esta terapia láser termal intersticial guiada por resonancia magnética llamada LIT, que de hecho es lo más nuevo que existe en el tratamiento de epilepsia focal. ¿Listo? ¿Alguien alguna pregunta acerca de cómo hacer estas búsquedas? ¿No? Ya. Ahora vamos a pasar a algo que se llama los términos mesh. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes se van a la parte de aquí que dice avanzado en la búsqueda de PubMed, aquí van a ver que en la izquierda aparece algo que se llama mesh. ¿Sí? Pues mesh terms es lo que ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden buscar a ver, déjenme ver aquí dónde están. Index, ya. Aquí pueden buscar ustedes el término mesh que ustedes quieren. Por ejemplo, vamos a buscar cuál es el término mesh para epilepsia. Epilepsia. ¿Ya?
Entonces ahí me aparecen los distintos tipos. Se ven epilepsia, ausencias, análisis, bla, todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero nosotros queremos algo amplio, vamos a poner epilepsia. Y le vamos a añadir aquí abajo. Entonces este es el término mesh para epilepsia, ¿sí ven? ¿Ya? De ahí queríamos también, veamos si es que hay drug resistant epilepsy. Ya, sí ha habido, drug resistant, esto es lo que queremos, ¿no es cierto? No queremos epilepsia, queremos drug resistant epilepsy. ¿Ya? Aparte de drug resistant epilepsy, queremos tratamiento, así que buscamos treatment. ¿Ya? Show index. Okay. Aquí miren, treatment, adherence and compliance. Eso es lo que querías, ¿no es cierto? Quería saber la adherencia del tratamiento. Ponemos esto y le combinamos con AND. ¿Ya? Están combinados los dos con AND. Aparte de la adherencia del tratamiento, quería saber los tratamientos. ¿Cierto? Treatments. Ok, show index. Vamos a ver si hay uno solo de treatment. Treatment failure, no. Treatment outcome. Refusal. Podría ser outcome. Si no, busquemos therapy. No, no quiero conocimientos, obviamente. Busquemos epilepsy therapy. Sí. Therapy. Absence. Media therapy. Bueno, como ves hay demasiados términos mesh. Yo les voy a mostrar cuál es el pero uno de los peros de los términos mesh, es justo lo que está pasando ahorita. Okay, pongamos esto. Okay, entonces ahí tienes tu búsqueda solo con términos mesh. ¿Te das cuenta? Entonces tienes drug resistant epilepsy, treatment adherence y epilepsy drug therapy. ¿Ya? Okay, entonces le das a buscar. Ningún resultado. Esto es el problema de los términos mesh. ¿Ya? Problema de los términos mesh, y les voy a qué es término mesh. Un término mesh, la mejor forma de mostrarles qué es un término mesh es entrando en antiguo PubMed. ¿Ya? Hay dos tipos de PubMed, el nuevo que es donde estamos buscando, pero el antiguo que es el NCBI, que esta era la dirección antigua de PubMed, solo que ya cambiaron a esta nueva versión un poco más actualizada. Si es que aquí tú pones en el NCBI Mesh, y buscas aquí, por ejemplo, drug resistant epilepsy. Un término mesh es más o menos, no sé si es que ustedes han visto estas, ¿cómo se llaman? Muñecas rusas, creo que es. Ahí va a aparecer algo súper raro. ¿Cómo se llaman? ¿Alguien sabe cómo se llaman estas muñecas que es una muñeca grandota y dentro y full más chiquitas? Sí, creo que son muñecas rusas, ¿no? ¿Cómo son? ¿Alguien sabe? Matryoshka, algo así se llama. Matrioscas. Ya, entonces literal. Eso, muy bien. Eso es un término mesh. Sí, entonces este es el término mesh. Entonces el término mesh dentro de sí, como tú estás viendo aquí, contiene a estas cosas, a todas estas. Entonces uno diría, chévere, pues Dios, si es que el término mesh prácticamente es como una matriosca que contiene todos los términos dentro de sí, significa que me van a aparecer full resultados. Pero no. ¿Por qué? Porque el término mesh solamente sirve cuando todos los artículos de la base están efectivamente indexados como un mesh. O sea, una persona tiene que clasificarle el artículo como que forma parte del mesh drug resistant epilepsy, los que manejan la base de datos o las revistas que envían para que se indexe. Pero muchas veces eso no sucede. Entonces te voy a demostrar. Drug resistant epilepsy es el mesh, ¿cierto? Vamos a volver al PubMed grande.
el PubMed nuevo, ¿sí? Y vamos a buscar el mesh, Drug Resistant Epilepsy. ¿Ya? Solo eso, solo queremos saber ese mesh. 1192 resultados. Ya esto ni siquiera está filtrado por año, estos son todos los resultados que me da ese mesh. 1192. ¿Ya? Ahora vamos a quitarle mesh y vamos a ver cuánto me sale solo con Drug Resistant Epilepsy, comillas. ¿Ya? 1771. ¿Sí ven? Entonces, 1192, 1771. ¿Qué significa? Significa que aproximadamente 600 artículos no están indexados en el mesh. Si es que tú estás haciendo una revisión sistemática, perder esto invalida tu estudio. Por ende, los términos mesh son una técnica súper útil cuando yo quiero responder una pregunta clínica muy específica. ¿Ya? Ahí te van a aparecer poquitos artículos, solo unos 15 para que tú leas y te informes, chévere. Pero si tú estás haciendo un estudio, utilizar términos mesh no es recomendable que los utilices solos. Los puedes utilizar en combinación con los términos normales que les acabo de enseñar. ¿De qué otra cosa más te sirve el mesh? Especialmente me gusta más el antiguo PubMed, porque me permite ver esto de aquí. Entonces lo que a mí me gusta hacer es, de aquí cojo sinónimos que no se me ocurran para combinarles con OR en mi búsqueda. Sí, entonces más o menos lo que tú quieres hacer cuando haces, por ejemplo, una revisión sistemática es lanzar una red al océano de los artículos que sea súper amplia. ¿Ya? Imagínate que tú quieres atrapar a los peces de esta forma. ¿Ya? Entonces, para estar seguro que atrapas a los peces de esa forma, tienes que hacer una red gigantesca para atrapar a todos estos peces, pero invariablemente ahí adentro van a aparecer otras pendejadas, ¿no es cierto? Algo que no tiene nada que ver. Pero bueno, no pasa nada, eso lo eliminas. Pero una revisión sistemática bien hecha es esa, que es una red súper amplia. Pero esta técnica de buscar de manera amplia no les va a servir absolutamente de nada cuando quieren responder una pregunta específica. Ahí necesitan una red chiquitita o inclusive una caña de pescar con la carnada específica para lo que ustedes quieren buscar. ¿Sí? Entonces esos son los términos mesh. No sé si es que ahí está claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, una búsqueda ideal, aquí permítanme les muestro ahorita un ejemplo. Una búsqueda ideal tiene términos mesh como términos no mesh dentro de sí y es amplia cuando yo quiero buscar full artículos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos son los términos que yo he utilizado para COVID. Este que ven que dice Supplementary Concept es un término mesh y de ahí hay full sinónimos de COVID. Cosa que cuando yo le eche buscar esto me van a aparecer que gana el de 7353, está aquí en filtros, quitémosle adultos. Y fíjense, hay 63.575 estudios que hablan de COVID-19. Pero no está en verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque dentro de mis términos, solo coronavirus. Entonces me busca solo coronavirus. Es por eso que ustedes se dan cuenta aquí a la izquierda. Hay estudios desde 1981. Si yo quisiera ver solo COVID-19, tendría que poner 2019. 61.000. Entonces, esto sí es verdad. Desde que empezó la pandemia han publicado 61.000 estudios en la literatura mundial de COVID-19. ¿Ya? Entonces, eso es búsqueda bibliográfica. ¿Alguien alguna pregunta? ¿No todos bien? Ok, entonces ya saben, cuando tengan que hacer una búsqueda, utilicen la pregunta pico, utilicen los sinónimos que van a poder encontrar en los términos mesh, utilicen bien los operadores booleanos AND y OR, preocúpense bastante de los paréntesis, ¿sí? Y entonces, como les digo, todo dependerá de cuál es su objetivo. ¿Ya? Entonces, para finalizar con el último tema de las clases del día de hoy, viene lo que es la revisión sistemática. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una revisión sistemática? En primer lugar, alguien que sepa
¿Qué es una revisión sistemática y que nos quiera compartir? Ya sea alzando la mano o en el chat. ¿Qué entienden por una revisión sistemática? Ok, me pregunta si ya tenemos un comparador, también ponemos AND o pondríamos, o no te entiendo a qué te refieres con si ya tenemos un comparador. Revisión de varios estudios, una recopilación de varios, exacto, es una recopilación de varios estudios que responde a una pregunta clínica y que, como su nombre dice, si es que tienes la C de la pregunta pico, o sea, no, es irrelevante que haya un comparador, no, tú tienes que crear los términos utilizando la lógica que te acabo de explicar de los operadores booleanos, es decir, si tu búsqueda es, por ejemplo, comparar el tratamiento de ácido valproico versus fenitoína, pues entonces pondrías, por ejemplo, refractory epilepsy, bla, 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 sinónimos, and valproic acid or phenitoin, para que te aparezcan estudios que contengan o uno o el otro o ambos en ese caso. O, por ejemplo, si tu comparador es otra cosa, pues puede ser que tengas que hacer dos búsquedas. Que todo va a depender de qué es lo que tú quieras, pero en ese caso es un ejemplo en que hay utilizarías or dentro de ese paréntesis, por ejemplo. No necesariamente siendo sinónimos. ¿Ya? Entonces, sí, una revisión sistemática es una recopilación de varios estudios, ¿sí? Y una revisión sistemática, como su palabra dice, aunque suene un poco tonto lo que les voy a decir, es sistemática. ¿Ya? Ok, entonces les voy a mostrar un ejemplo de una revisión sistemática. Déjenme ver dónde está. Okay. Que prácticamente se resume en este gráfico. Creo que Carla está en dos clases al mismo tiempo. A ver, verán, les voy a mostrar esta que si quieren se pueden descargar, que fue una que hice con uno de mis colegas que conocí en Londres. Entonces hicimos esta revisión sistemática de la cirugía de epilepsia. Entonces, más o menos como para resumirles con algo que hice y les puedo aportar mucho más con la experiencia de esto. Siempre en una revisión sistemática ustedes van a encontrar esto de, ¿ya? Que se llama el flowchart, ¿ya? Toda revisión sistemática bien hecha tiene que seguir unos criterios que se conoce como prisma, ¿ya? Entonces, ¿qué es prisma? Prisma es una guía para el reporte de revisión sistemática y metaanálisis que les comenta qué es lo que tiene que tener la revisión. ¿Ya? Entonces, Prisma lo que les muestra es, por ejemplo, ¿qué bases de datos utilizamos nosotros para buscar? Estas, miren. Utilizamos Medline, es decir, utilizamos Embase y utilizamos Central, que es del grupo Cochrane. En total nos salieron 2092 artículos. Les quitamos duplicados, porque se sobreentiende que entre cada una puede ser que hayan duplicados. Nos quedaron 1906. Y lo que nos pusimos a hacer en la revisión sistemática, lo que te recomienda Prisma es un momento. Ya. Lo que te recomienda Prisma es que dos personas hagan todo, ¿sí? De manera independiente. ¿A qué me refiero con eso que dos personas hagan de manera independiente? Me refiero a que yo tengo que leer todos los 1906 abstracts, mientras que mi otro compañero también 1906 abstracts, y basado en mis criterios que yo he elegido para el artículo, por ejemplo, en este caso queríamos cualquier tipo de estudio o protocolo de cómo decidían qué pacientes entraban a cirugía de epilepsia en los distintos lugares del mundo. ¿Sí? Criterios de exclusión eran, por ejemplo, revisiones literarias, revisiones sistemáticas, reportes de casos, series de casos, esas cosas. ¿Ya? Entonces, cada uno de nosotros revisó los 1906.
Yo excluí algunos, él excluyó otros. De ahí, cuando ya acabamos, nos sentamos a comparar. ¿Cuáles excluiste tú? ¿Cuáles excluí yo? ¿En qué no estamos de acuerdo? Discutimos y sacamos la conclusión. Y decimos, bueno, de estos 1906, 1853 no nos sirven para nada. Nos quedamos con 53. A estos 53 entro a hacer la lectura completa del artículo. Sí, entonces, esto era solo abstract. ¿Qué es un abstract? Déjenme regresar a aquí. Un abstract es lo que ustedes siempre ven al inicio de un artículo. Esto, el resumen. ¿Cierto? Eso es un abstract. Entonces, el primer paso de una revisión sistemática que se llama el filtro 1 es solamente leyendo el abstract y el título, decidir si es que efectivamente cumple con los criterios para entrar a mi estudio. ¿Sí? Bueno, hicimos eso, de ahí nos quedaron 53. A esos entramos a leer por completo esos 53. Y decir, a ver, ¿cuáles, ahora leyendo completamente, efectivamente si tienen lo que yo necesito reportar? Y el resultado de esos 53 solo nos quedaron 18. ¿Sí? De esos 18 eliminamos 4 porque hablaban no de cirugía de epilepsia, sino de dispositivos neuromoduladores, y de esos nos quedaron 14. Y esos 14 se resume, por ejemplo, en esta tabla de aquí, que habla de las distintas cosas que se utilizan para decidir qué paciente entra candidato de epilepsia, y se discute y se compara todo en el texto. ¿Sí? Eso es una revisión sistemática. Ahora, cuando una revisión sistemática se convierte en un metaanálisis, eso es que los datos que recolectas tienen valor numérico, como por ejemplo tienen odds ratio, tienen relative risk, cosas que puedes unir con estadística y reportar un valor numérico, estadístico, que resume los hallazgos de muchos estudios. Eso es un metaanálisis. Pero un metaanálisis siempre parte a partir de una revisión sistemática. Sí, entonces un metaanálisis se origina de los estudios que salieron a partir de una búsqueda sistemática. Entonces, ¿por qué se llama sistemático? Se llama sistemático porque si ustedes entran a mi artículo, ven los términos que utilizamos y los criterios, y ustedes utilizan las mismas bases de datos, las mismas fechas y los mismos filtros, y empiezan a filtrar los artículos, deberían tener la misma función que nosotros. Sí, la misma función que dice el paper, los mismos artículos que hicimos. Entonces, una revisión sistemática se llama sistemática porque permite algo súper importante en la ciencia, que es el replicar. Sí, entonces, la ciencia buena es la que es replicable. Cuando ustedes están leyendo un artículo en el que los materiales y métodos no están bien explicados y te queda una duda de qué mismo hicieron estos manes, eso posiblemente ya es una alarma roja, ¿sí? Una alarma grandota que tiene que aparecer en tu cabeza diciendo, ojo, puede ser que este estudio esté mal hecho. Sí, la buena ciencia es replicable. ¿Listo? Ok. ¿Alguien hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Todos bien? Entonces, eso es una matemática. La mejor forma de hacerlo es, como digo, guiándose mediante las guías Prisma. ¿Dónde encuentran las guías Prisma? O dónde encuentran cualquier guía que les puede servir para estudios. Si ustedes se meten en Google y ponen Equator Network, ¿ya? Si están, me confirman en el chat si están viendo mi navegador, ¿no es cierto? Sí. Ya, ok. Ponen Equator Networks, les va a llevar a esta página. El grupo Equator es un grupo que se compromete a mejorar la calidad del reporte en los estudios. Entonces aquí literalmente les aparece el diseño de estudio y qué guía se recomienda que sigan cuando escriben el estudio. Fíjense, estudios randomizados, Consort, observacional, Stroke, Systematic Reviews, Prisma. ¿Ya? Y aquí ustedes se pueden descargar el flowchart, como vieron, y el checklist de qué es lo que debería tener. Las revistas serias de alto impacto siempre les van a solicitar que haya Prisma cuando reportan una revisión sistemática. Y las revistas, cuando ustedes quieren publicar, les piden que ustedes les manden
este checklist que ya les voy a mostrar ahorita. Me acabo de descargar. ¿Ya? Las revistas literalmente piden que ustedes les manden este checklist de Prisma. Y le digan, a ver, el título está en la página tal. El abstract está en estas páginas. Esto que me pide Prisma está aquí, 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 aquí. Si ustedes no mandan esto, no les aceptan el artículo. Es la importancia de seguir guías completamente validadas. ¿Sí? La revisión sistemática tiene como conclusión el criterio del autor ante el tema. Es una muy buena pregunta. Sí y no. Sí, siempre y cuando esté súper claro que es un criterio. Y la respuesta más correcta es, la ciencia nunca es opinión. Sí, entonces, cuando tú escribes un artículo científico, la conclusión de tu artículo científico se debe basar en tu estudio, de una manera objetiva. ¿Ya? A menos que tu estudio haya analizado cuestiones subjetivas. ¿Sí? ¿Puede una conclusión incluir tu opinión? Claro que sí, siempre y cuando esté súper claro que es tu opinión. En la opinión de los autores, yo qué sé, la cirugía de epilepsia necesita estos criterios más que estos otros, por ejemplo. Pero generalmente se aparece eso a veces, pero no es muy frecuente y siempre va a ser mejor que lo que tú dices en tu artículo sea soportado por la evidencia que tú tienes. ¿Sí? Entonces decir, hallazgos, hemos encontrado que, hemos visto que, concluyendo con estos datos resulta que esto, otro. ¿Sí? Los datos estadísticos del metaanálisis, el investigador debe calcularlos de los datos de cada revisión sistemática que incluye. ¿Cómo cada? A ver, no es que incluyes revisiones sistemáticas. El metaanálisis parte de una revisión sistemática. A ver, déjame vuelvo a compartir donde está, si es que no tengo idea también. A ver. Este es el flowchart de la revisión sistemática, ¿no es cierto? Nuevamente. Y de 2092 nos quedamos con 14 artículos. Artículos normales, no revisiones sistemáticas. Tú eres la que está haciendo la revisión sistemática. Si es que estos 14 artículos tienen datos cuantitativos que me permite aplicar estadísticas sobre esos datos, aparte de hacer la revisión sistemática, se cuentan un metaanálisis en el que yo los datos de artículos, estudios científicos individuales y mediante estadística les comparo y saco una conclusión. Entonces, un análisis no es que contiene el resumen de revisiones sistemáticas, no. Una revisión sistemática solamente incluye artículos científicos individuales. ¿Sí? Una revisión sistemática no puede incluir otra revisión sistemática. Es más, eso es criterio de exclusión en las revisiones sistemáticas, porque sería como de mi revisión es una revisión de revisiones. Es que dice Chitabago, y entonces, ¿qué hiciste? Porque si es que tú haces una revisión de revisiones, en tu estudio se introduce el sesgo que puede ser que haya existido en esas revisiones. Entonces, nunca se hace revisión de revisiones sistemáticas. Una revisión literaria, por ejemplo, que es prácticamente hacer algo muy similar a esto, solo que sin reportar qué términos utilizaste, en qué bases, cuántos salieron, o sea, es algo que no es replicable. Eso sí puede utilizar revisiones sistemáticas, por ejemplo. Un artículo común y cualquiera, como un reporte de caso, como un análisis estadístico de algo. Dentro de tus referencias puedes poner revisiones sistemáticas. Por ejemplo, digamos que tú estás reportando el caso de un paciente con enfermedad de Crohn y COVID, que el paciente no tuvo enfermedad severa, y tú dices, este reporte de caso es súper particular y es el primero en el mundo, ya que la revisión sistemática de Pepito Pérez reportó que el 99, o que todos los pacientes con enfermedad de Crohn en Estados Unidos tenían COVID severo, por ejemplo. Entonces ahí tú puedes utilizar para demostrar tu punto, digamos, o para
tener un soporte de lo que tú estás hablando en tu artículo mediante evidencia. ¿Sí? No sé si es que está ya claro para todos qué es una revisión sistemática y qué es un metaanálisis. ¿Sí? ¿Qué dicen en el chat? ¿Sí o no? ¿Todos bien? Buenazo, chévere. Ya, entonces, ahora la pregunta viene a, bueno, si es que yo quiero manejar referencias, como carajo hago, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo manejo referencias bibliográficas? Si es que yo, por ejemplo, quiero hacer cualquier estudio, ya sea revisión sistemática, metaanálisis, reporte de casos, lo que ustedes quieran. Como les dije, en cualquier estudio ustedes siempre van a tener que hacer una búsqueda bibliográfica, ¿no es cierto? Entonces, vamos a volver a PubMed. Déjenme compartir la pantalla. Bien. Vamos a volver a PubMed y vamos a buscar cualquier cosa. Pongamos COVID-19. Vamos que sale. ¿Ok? 126 resultados. Chévere. Entonces, digamos que yo quiero leer acerca de COVID-19 y epilepsia, o digamos que quiero hacer un estudio de esto, ¿ya? Y yo necesito estas referencias. ¿Cómo hago para manejar estas referencias? ¿Cómo hago para que cuando yo esté escribiendo el artículo pueda colocar las referencias? ¿Sí? Entonces, ahí viene algo súper útil que se conocen como los manejadores de referencias bibliográficas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto de un manejador de referencia bibliográfica? Pues, si es que ustedes buscan Mendeley en Google, van a mendeley.com. Mendeley es un manejador de referencias bibliográficas completamente gratuito, creado por Elsevier, que se lo pueden descargar tanto en iOS como en Windows, ¿sí? Y el Mendeley se lo va a ver más o menos. ¿Dónde está mi Mendeley? Aquí. Así se ve Mendeley. ¿Ya? Entonces ustedes, como ven, a mano izquierda pueden crear la cantidad de carpetas que ustedes quieran, de los temas que ustedes quieran. Cada una de esas carpetas va a contener los distintos estudios que ustedes se han descargado. ¿Ya? Y cuando ustedes le dan clic a un estudio, como ven aquí a mano derecha, les aparece el título, los autores, de qué revista es, el año, y les aparece el abstract. Entonces, cuando yo les decía que en una revisión sistemática el primer filtro es abstract, todos lo manejamos aquí en Mendeley. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues tú dices, a ver, tengo 2000 abstracts que tengo que filtrar. Pues en Mendeley pueden utilizar para empezar a hacer eso, ¿no es cierto? Porque a la derecha les va a aparecer el abstract. Cosa que no tienen que estar en la página de PubMed yendo página por página, viendo todas las referencias. ¿Sí? Entonces, ahí como ven les aparece acá a la derecha y ustedes pueden, por ejemplo, en Mendeley marcarle como favorito a los datos que les gusta, no quieren que entren, borrarles, moverles de carpeta, poner notas en el artículo como que esto me gusta, bla, 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 lo que ustedes quieran, ¿sí? Buscar artículos, es decir, es un manejador de referencias a la final, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago para que los artículos, vamos a crear una nueva carpeta, sí, vamos a poner aquí COVID-19 y epilepsia, ¿ya? Y digamos que aquí quiero poner los artículos que me salieron aquí en búsqueda en PubMed, ¿cierto? Por aquí, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Como en cualquier manejador de referencias, ahorita les muestro en PubMed porque es lo que más van a utilizar y como dije es gratis, pero si tienen acceso a Scopus o Embase, siempre van a haber botones que no sean idénticos, pero que cumplen la misma función. ¿Sí? En algún lado tiene que haber un botón que diga enviar, exportar, lo que sea. En el caso de PubMed, eligen Send to, ¿ya? Ponen Citation Manager y de ahí ponen todos los resultados. ¿Eso qué significa? Que me va a exportar estos 126 resultados. ¿Sí? Entonces ponemos crear archivo.
Inmediatamente les creo un archivo, como ustedes están viendo aquí, que se llama .viv. Entonces, nuevamente se van a Mendeley. ¿Ya? Y aquí en Mendeley pueden arrastrar si quieren el archivo o simplemente abrir el archivo. Déjenme ver que ya se me perdió. Aquí está. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, si irían a File, Import, VIP, y buscan dónde está el que se descargaron, ¿cierto? Okay. ¿Aparece aquí o no aparece aquí? No, si no es VIP, entonces PubMed es PubMed. ¿Ya? Aquí les aparece esto, ¿cierto? Ponen abrir. Y ya va a aparecer aquí en esta carpeta en un ratito. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la que ustedes logran importar los artículos que sea que se hayan descargado en su PubMed. ¿Ya? Fíjense, ahí acaban de aparecer todos estos artículos que buscamos ahorita de COVID y epilepsia. Es el mismo chiste, ¿no es cierto? Aparece el Astor de la derecha. Entonces pueden ir bajando uno por uno. Pueden poner favoritos, ahí están los 126. ¿Sí? Digamos que yo ya empecé a escribir. ¿Ya? Yo ya empecé a escribir con un artículo de COVID y epilepsia, digamos, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Aquí en Tools de Mendeley va a aparecer algo que se llama Install MS Word Plugin. ¿Sí? Entonces, instalar el plugin de Word. Instalan ese plugin de Word y lo que les permite eso, en un rato abro Word. Ya, una vez que instalan ese plugin de Word, lo que les permite es aquí arriba, cuando se vayan a referencias, les va a aparecer estos botoncitos de Mendeley. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos que un profesor, ustedes dicen, vean, necesitan hacerme un ensayo para el siguiente miércoles y ustedes tienen que citar todas las referencias en APA. Bueno, pendejadas, te vas aquí a estilo y eliges APA, American Political Science Association, ¿cierto? ¿Ya? Ok, ahí está en APA. Y de ahí empiezas a escribir lo que tú quieras, pues yo qué sé. Epilepsy, bla, 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 bla. Y aquí quiero poner una referencia, entonces, ¿qué hago? Insertar, cita, y busco el artículo que yo quiera. Si es que ya sé cuál es el nombre del autor y el título del artículo, puedo buscarlo directamente aquí, por ejemplo. Vamos a poner epilepsy, a ver qué me sale. ¿Ya? Entonces, digamos que quiero este primero de aquí, pongo OK. ¿Ya? Ahí me va a aparecer la cita. ¿Ven? Ahí está la cita en formato APA. Digamos que no quiero solo un autor, quiero muchos en esa cita. Quiero poner más de uno. Pues no pasa, vuelvo a buscar. Vuelvo a poner epilepsy, ¿no es cierto? Puedo poner cuantos yo quiera. Si ustedes se dan cuenta en una sola, puedo poner cuantos a mí me dé la gana. OK. Ahí les aparecen todos los autores que ustedes han puesto. ¿Sí? Pero digamos que yo hago otra oración, bla, 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 bla. Y no me acuerdo, digo, a ver, insertar cita, no me acuerdo cuál. Digo, bueno, vamos a Mendeley. Voy a Mendeley y aquí puedo buscar el artículo. ¿Sí? Entonces digamos, chuta, cierto, era este del Chen. Bueno, es el Chen, le eliges al Chen y de ahí das clic a este botón de aquí arriba que dice citar. Cite. ¿Ya? Y debería aparecer ya ahí. Ahí está Chen. Y sigues en ese aspecto, ¿no es cierto? No se vio la ventana de Mendeley. A ver, vamos a hacer nuevamente compartiendo la ventana de Mendeley. A ver, pero cuando yo, por ejemplo, pongo aquí Insert Citation, ahorita sí están viendo esto que dice Mendeley Citation Editor, ¿o no? No, Dean. Eso es un problema. Es que no sé por qué no me deja compartir el escritorio. No me deja compartir todo el escritorio ahorita. Esto deja como solución. No. No sé si es que es cuestión del Zoom que abrimos ahorita, Paula, pero no me deja compartir todo el escritorio, solo me deja compartir ventanas. Vele si es que hay alguna solución ahí, no sé. Ya reviso.
Bueno, ustedes sí están viendo la ventana de Word, ¿no es cierto? Chévere. Ya, a ver, entonces fíjense aquí. Estos son los botones que yo les estaba diciendo, ¿ya? Este de aquí que ven aquí arriba, Insert o Edit Citation. Este es el que le dan para que, y les va a aparecer una pequeña ventanita de búsqueda, que ya vamos a ver cómo les proyectamos para que busquen. Si es que no se acuerdan cuál es la cita, dan clic a este botón que dice Open Mendeley. Les va a mandar a su Mendeley, ¿ya? Y en su Mendeley lo que van a ver es, ¿ya? Si es que ustedes eligen uno de estos, cuando ustedes mandan a su Mendeley, aquí arriba con estos otros botoncitos que estoy apuntando con el mouse, les aparece un botón que dice Site. Le dan clic a ese botón y cuando regresamos al Word, les va a aparecer ahí la cita que ustedes colocaron. Ya vamos a ver cómo les podemos mostrar, ¿no? Pero bueno, digamos que ya pusieron todas las citas que ustedes quieren. Tenemos unas cuantas más aquí. Ok, entonces fíjense, ahí tenemos ya 5 citas, ¿no es cierto? En el Word. Ya, digamos que ya acabé de escribir todo y quiero aquí poner mi bibliografía. Entonces, lo único que hago es subo acá y si ven que dice insertar bibliografía, le doy clic a ese botón y Mendeley automáticamente me pone la bibliografía en el formato que yo le indiqué, en este caso APA. Digamos que el docente a medio camino del ensayo dicen, ¿saben qué? Chuta, no quiero APA, mándenme en AMA. Bueno, no pasa nada. Te vas acá a estilo y pones AMA. Eso no es AMA, perdón. Eso es ASA. ¿Ya? Y pones AMA. Mendeley solito, dense cuenta, Mendeley solito cambia todo al formato que ustedes quieren. Entonces, no sé si muchos de ustedes, y sería chévere que me compartan aquí en el chat, seguían citando referencias de manera manual o se metían a, ¿cómo se llamaba? easybib.com para crear la referencia y después copiar y pegar en el Word. No sé cómo estarían manejando referencias. Sería chévere escucharles, a ver ahí que compartan, pero esta forma, literalmente, ustedes pueden cambiar lo que ustedes les dé la gana y es completamente automático. Digamos que esta oración que era número 4, ahora no le quiero que esté aquí, ahora quiero que esté acá, después del 1 y el 2. Cuando hago eso y de ahí pongo refresh, el que estaba 4, 3 y el 3 se cambió por 4. Se vuelve automático y abajo se cambia automático. Y se olvidan del dolor de cabeza que significa estar haciendo manual, uno a uno, poco a poco. Ya, esto es cuestión de 2 clics y se acabó el asunto. ¿Ya? A ver, María Pablo me dice que ahí podría, pues no me deja. No me aparece para poder compartir esto por alguna razón. Déjame ver si es que detengo, dejo de compartir, si es que ahí puede ser. No. Pero a ver, hagamos algo. Vamos, déjame tratar una solución. Ya. A ver, lo que le estaba diciendo es, digamos que no nos acordamos la referencia, ¿ya? Entonces, digamos que... Déjame ver si es que esto funciona. No. A ver, a la antigua, déjame ver una cosa. Ok, a ver. Veamos si es que... ¿Está viendo mi pantalla más o menos? ¿Se ve bien? ¿Se ve pésimo? No sé.
Ya, ok. Entonces verán, cuando le dan clic aquí a insertar cita, les aparece esta ventanita. ¿Ya? Entonces digamos que aquí buscan, pues, sí, les aparece todos los que tengan ese título, ustedes pueden buscar aquí, el que ustedes quieran, ¿ya? Pero digamos que no se acuerdan quién era, ¿ya? Le dan clic a este botón que dice Go to Mendeley y les manda su Mendeley, ¿sí ven? Y dicen, a ver, yo creo que era este de aquí, ¿ya? Bueno, de ahí le dan clic ahí arriba ese botón, si ven que dice Site, le dan clic a ese botón que dice Site y regresan a su Word y ya les va a aparecer ahí la cita, ¿ya? No sé si es que ahí estuvo un poco más claro, todos bien. Confirmen en el chat si lograron ver eso. Ya, chévere. Ok, ya, entonces, así es como se maneja Mendeley. Ya tienen otra herramienta que les va a ahorrar horas de cualquier trabajo que ustedes tengan que hacer, no solamente proyectos de investigación. ¿Sí? Pero Mendeley es una herramienta súper útil, súper poderosa, completamente gratuita y que inclusive ustedes pueden colocar ahí, por ejemplo, se descarga un artículo, ya es lo último que les voy a mostrar. Digamos que nos descargamos algún artículo en PDF, ¿ya? Déjenme irme acá, ya veamos es que alguno de estos este está gratis, ya, entonces entremos a este y digamos que nos vamos a descargar este PDF, ¿ya? O un compañero suyo les dice, oye, ve, para el trabajo del profe está buenazo este artículo, te mando el PDF. Bueno, te mandaron el PDF, ¿no es cierto? Ya tenemos el PDF descargado, digamos. No sabes ni dónde encontró tu pana, no quieres ni buscar, pero ya tienes el artículo. Lo único que tú haces es te vas a Mendeley. ¿Sí? Está en Mendeley. Ya. Te vas a Mendeley. Pones añadir archivo. Te vas al que nos descargamos, ¿no es cierto? Este PDF que te mandó tu pana, pones abrir. Y literalmente te importa ya la referencia. O sea, lee el PDF y te pone el título, los autores, el DOI, y te permite leer inclusive. Si es que tú le das clic aquí, te abre el PDF y tú puedes poner notas en tu Mendeley aquí. Tú puedes subrayar, por ejemplo, si esto está chévere, le subrayas. Aquí te permite ver los distintos colores que hay. ¿Dónde está highlights? Okay. Ah, ya, pero no está calado. Yo generalmente no lo utilizo para esto. No me gusta mucho, pero si es que a alguno de ustedes les gusta, pueden hacer eso. Pueden poner notas aquí, ¿cierto? Lo que sea. Y se les queda guardado ahí. Entonces, cosa que cuando ustedes regresan al artículo y quieren seguir leyendo, pues dan clic y siguen leyendo ahí. ¿Ya? El único problema de esto, de importar PDFs, es que ocupa la memoria de Mendeley y la versión gratis solamente me parece que te da 2 gigas gratis. ¿Sí? Entonces, que subiendo artículos puede ser algo que se llene súper rápido. Por eso yo solo manejo referencias, que por ejemplo, unas 5000 referencias pesarán exagerando unas 25 megas, entonces nunca vas a llegar a las 2 gigas solo con referencias. Pero si subes PDF sí puedes llegar al límite relativamente rápido, ¿ya? Entonces eso, así se utiliza Mendeley, así se ponen referencias súper fácil. La última cosa que les muestro. Cada revista les va a pedir que ustedes coloquen las referencias como la revista quiere. Muchas utilizan AMA, que es lo que están viendo aquí. Otras utilizan APA, Vancouver, Harvard, lo que ustedes quieran. Todas van a encontrar aquí. Si es que hay una que no encuentran aquí y le dan clic a más estados. ¿Ya? Déjenme proyectar Mendeley. Ya, aquí. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Ya. Si ven aquí Citation Styles, More Styles. Ahí les va a aparecer todos los estilos que tiene su Mendeley. Pueden poner Get More Styles para buscar en estilos.
¿sí? O si es que un journal les dice, ve, en nuestro journal utilizamos un estilo particular, ustedes literalmente se pueden descargar ese estilo para su Mendeley. Ya como por ejemplo en mi caso que fue este de acta neuroquirúrgica, que los manes tenían su propio estilo. Entonces, ¿cómo encuentran eso, por ejemplo? Dependiendo del journal que sea, ustedes con una búsqueda simple en Google, como por ejemplo, digamos, Citation Style Acta Quirúrgica. Ok, miren, entonces aquí les da un archivo de EndNote, por ejemplo, de acta neuroquirúrgica. Entonces, que abrimos, vemos si es que este me deja descargar. A veces sí, a veces no. Ya, aquí te da un URL, por ejemplo. A ver, hagamos esto, déjenme ver qué aparece. No. Ya, aquí mira, te aparece descargar tu estilo. Te descargas el estilo, lo abres en tu Mendeley y ya te aparece aquí. Entonces, literalmente, puedes buscar todos los estilos que ya se queda guardado por siempre ese estilo ahí en tu biblioteca. Y si es que vuelves a mandar a ese journal, pues ya te queda ahí por siempre. Entonces ahí igual puedes buscar, mira, por ejemplo, digo, quiero mandar a JAMA, buscas JAMA, te aparece aquí, están los que usan JAMA. Quieres mandar a, por ejemplo, yo que sé, epilepsia, te aparece ahí el estilo de epilepsia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces puedes buscar todos los estilos que tú quieras. ¿Ya? ¿Listo? Eso, chicos, entonces creo que eso concluye la clase de hoy. Hemos hablado de cómo hacer una pregunta pico, cómo hacer una búsqueda bibliográfica, cómo manejar PubMed, cómo exportar las referencias, cómo utilizar Mendeley, cómo poner las referencias con Mendeley, cómo importar de distintas maneras. La palabra clave de hoy es Mendeley. ¿Sí? Palabra clave Mendeley. ¿Alguien alguna pregunta antes de acabar? Sí, cuando te instalas Mendeley tienes que irte arriba a la parte que dice Tools o Herramientas y ahí te va a aparecer lo que dice Instalar plugin de Word. Eso tienes que instalar directamente desde tu Mendeley para que te funcione lo de incluir referencias. Solo sirve en Word, no sirve en ningún otro tipo de manejador de texto. ¿Alguien más? La página de las guías de estudio se llama Equator Network. Si es que le buscas en Google solo como Equator Network, te vas a encontrar. ¿Nadie más? Listo, chicos. Espero que les haya gustado. Igual ahí si quieren dejarme su opinión, qué tal les pareció la clase, pues les agradezco. Que tengan una linda tarde, buen provecho y pues espero que les haya servido la clase de hoy. Un abrazo a todos.